Doctora Lacino, gracias por recibirnos y un poco la idea es, estamos a mitad de año, ¿no? Un poco la idea sería replantearnos o analizar qué pasó hasta ahora y cómo encaramos esta nueva etapa, ¿no? El periodo más duro, el invierno, cómo llegamos y qué se puede esperar para este proceso o este periodo. Bueno, primero, como siempre, es un gusto por estar en tu programa y gracias por la invitación. Y sí, te digo que la verdad yo creo que en este momento es un buen momento para un balance. Estamos a días nada más del inicio del invierno y hay coincidencia de los expertos que la segunda ola, el pico está pasando, como que lo estamos pasando ahora con la cantidad de casos que ya pasó, pero nos queda la internación en un promedio 80-85% y nos queda la mortalidad, los coletazos de la cantidad de casos, ¿no? Pero la tendencia, ya hay 16, 17 provincias que la cantidad de casos empezó a bajar, incluida la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso es como, podríamos decir, bueno, está pasando el pico de la segunda ola y no colapsó el sistema. Yo creo que es la victoria un poco mayor que tenemos todos juntos, ¿no? Por supuesto que con varias cuestiones muy complejas, pero esa es como la primera mirada, ¿no? A esa mirada hay que agregarle varios interrogantes para el invierno, ¿no? ¿Afrontaremos una tercera ola? Es uno de los interrogantes. La cantidad de contagios se va a multiplicar con las enfermedades del invierno, es un segundo interrogante. Tercer interrogante, ¿podrá empezarse alguna apertura de fronteras en el invierno? Y bueno, y ahí hay que empezar a responder, ¿no? Yo pienso que la apertura de fronteras para el invierno todavía va a estar complicada. Los otros países, digamos, los otros continentes, los que están en verano, van a ser los primeros que van a ir probando esto de ver qué pasa si la gente empieza un poquito a circular de nuevo, ¿no? Y bueno, y hay como varios interrogantes para este tercer trimestre del año, que va a ser un poco bisagra, y esperando un poco que salga el sol en el último trimestre, sobre todo para el hemisferio sur. La salida del sol la esperamos para el último trimestre, donde ahí vamos a estar ya nosotros con por ahí niveles de vacunación más aceptables, ¿no es cierto?, más que podamos proponer actividades. Y bueno, yo creo que no hay que tomarse vacaciones, digamos, pero que estamos redondeando la segunda ola con muchísima muerte, muchísimos casos, pero con un sistema que pudo dar respuesta, ¿no? Yo creo que ese es el balance más importante. Entonces, frente a esto que escuchamos muchas veces en la televisión, ¿no? Y sobre todo en este contexto tal vez un poquito más político, fracasó la campaña de vacunación. ¿Sería para entrecomillar? Yo creo que eso no es verdad, digamos, o sea, creo que, y por hacerte una línea de tiempo para no sacar una foto, yo creo que Argentina, que siempre lo he dicho, tiene un sistema de salud deteriorado, público y sector seguridad social deteriorado de 25 o 30 años, no un deterioro que nos levantamos hoy a la mañana y dijimos, uy, ¿qué pasó? No, un deterioro de los salarios, un deterioro de la infraestructura edilicia, un deterioro de los equipamientos de 25 o 30 años. Hubo que sacar, hay una foto de preparación de cama y que a la vista está, funcionó para la pandemia, fue de emergencia, fue la partecita de arriba del sistema de salud, pero funcionó y creo que la vacunación es un segundo también punto que funcionó, porque tenemos hoy, digamos, los millones de vacunados que tenemos, cerca de los 15 millones, y tenemos, ha dependido claramente de la provisión de vacunas, ¿no? Pero, por ejemplo, para graficar, en Mar del Plata tenemos 250.000 vacunados, es un tercio de la población. A eso no le podemos llamar un fracaso de ninguna manera, y la mayoría de los mayores de 65 años protegidos con al menos una dosis. Entonces yo creo que esa es una foto, digamos, que por supuesto va atrasada. Vos me preguntás a mí, ¿es lo que ustedes esperarían? Y por supuesto, nosotros quisiéramos tener niveles más altos de vacunación, pero si vos ves a la Argentina, estamos cuarto en Latinoamérica, o sea, por atrás
de Chile, de Uruguay, y digamos, hay algún que otro lugar, digamos, cuarto de 12, 13 países, 50 a nivel mundial en el ranking de 200, 220 países. No está tan mal porque somos un país subdesarrollado, Carlos, es que nosotros somos un país desarrollado y de primer mundo. No, algunos viven como en el primer mundo, pero la mayoría no vive como en el primer mundo. Entonces yo creo que uno tiene que tener su expectativa de acorde al lugar que ocupa, ¿no? Hay un punto interesante de las estadísticas. Es cierto que entre mayo y lo que va del mes tuvimos los índices más altos de muertes a causa de COVID-19. Pero también es cierto que descendió la edad, ¿no?, promedio de esas muertes. Y digo, ahí vemos también la influencia que ha tenido la vacunación. Sin duda, la vacunación y también el tema de que la población que está, digamos, entre 30 y 65 años, que es donde ha bajado un poco ahí, se ha ubicado el promedio, ha descendido ante la mayor de 65 años, es la gente activa económicamente por excelencia. Entonces esa gente que ha tenido que seguir cubriendo las necesidades básicas, el motor de mucho trabajo, ha ligado, digamos, más complicaciones porque ha estado muy expuesta. Todos también sabemos que la cantidad de exposición al virus multiplica el riesgo, ¿no? Entonces la población económicamente activa, como así se llama, o población motor de fuerza de trabajo, más expuesta, entonces por eso ha bajado el promedio de edad, que estaba en 70 por arriba de 70 años, ha bajado a 50 y pico, 60, porque, bueno, depende del lugar, por la exposición, por el motor de trabajo y por la vacunación, digamos, en grupos de mayor riesgo, y porque también, hay que decirlo, los grupos de mayores de 65 con más riesgo son los que más se han cuidado, ¿cierto? Porque han tomado también un protagonismo en eso. Y la gente que ha tenido que circular porque tiene que trabajar, se ha expuesto un poco más. Entonces, esa es la foto que estamos viendo hoy en Argentina y en los países de América Latina, que esperamos, ¿no es cierto?, con esta, si hubiera un sprint, una aceleración de la cantidad de vacunas, digamos, como pasó a principio de fin de mayo, primero día de junio, creo que estaríamos, digamos, cuando lleguemos, por decirte, a las 30 millones de vacunas aplicadas, yo creo que ahí podemos respirar más tranquilos en Argentina. Bueno, también es cierto que una de las cosas que se pugnó en todo este tiempo, sobre todo desde noviembre hacia la fecha, es que el trabajo no contagia, ¿no? La idea es que trabajo con protocolos, con resguardos, había menos probabilidad de contagios, ¿no? Sin embargo, estamos viendo hoy, ¿no?, que en ese mundo o en esa sección de edad de productividad, ahí está teniendo el problema hoy, ¿no? O sea, así que eso Sí, también confunde. es muy acertado lo que decís. Ese segmento poblacional es un segmento que uno, si mira la foto, el lugar de trabajo, por decirte, ventilado, ¿no? Y la foto es la misma foto que la del aula, adentro del aula, hay que mirar toda la película, ¿no? De que la gente sale de su casa, toma el transporte público, digamos, toda la película no es, aparte de la mayoría de las veces, digamos, es muy difícil de determinar el lugar de contagio de las personas, con lo cual yo creo que acá la situación económica y productiva de los distintos sectores de la provincia y del país han determinado hacer consensos entre autoridades y demás para poder sostener actividades, y se han tomado decisiones que tienen que ver no con un criterio sanitario, sino con un criterio político. Y cuando uno mira toda la cuestión, cómo se balanceó, dice, bueno, este es el resultado. Digamos, y entrar a hacer hipótesis si hubiese sido peor o mejor, y no es la realidad. Yo creo que la realidad, a criterio nuestro, digamos, lo que nosotros vemos en la universidad, estudiando todo el proceso de marzo de 2020 a hoy, hemos pasado dos picos de las dos primera y segunda ola, con resultados que solo se pueden medir en el no colapso del sistema como lo más positivo, y como negativo es un montón, la cantidad de gente muerta, la cantidad. Pero también aprendimos mucho de la enfermedad. En el caso de los médicos, nosotros sabemos cómo tratarla, sabemos qué dar,
la experiencia está hecha, la gente se adaptó, aprendimos muchísimas cosas, y no es la misma pandemia, Carlos, porque aparte está la vacuna, no es para nada la misma pandemia. El año pasado no es para nada comparable con este año es mucho más activo productivamente y demás, y tenemos vacunada por lo menos en todos lados, digamos, el promedio en Argentina es 1/4 de la población vacunada, que no es poco. Entonces yo creo que hay que ver ahora nos quedan estos interrogantes que te decía al principio de la charla, nos queda saber qué va a pasar cuando, por ejemplo, Europa abra su frontera, la gente se empieza a mover, qué va a pasar con las variantes, se potenciarán, serán más agresivas, ¿no? Esa es una. Y si, en el caso nuestro, que nos falta el invierno, el interrogante es si habrá tercera ola. Yo creo que hay que concentrarse en eso, acelerar la vacunación y tener ya una foto de la situación, pero también parte de la película, que es que hemos logrado importantes avances, porque también, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, vamos a fabricar, ha llegado el principio activo, vamos a tener producción local de vacunas, digamos, no todos los países tienen esa posibilidad. Nuestros científicos están trabajando, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que puede hacer ese proceso. Entonces hay varias cuestiones positivas, ir de a poco agregando actividades, ¿no? Es otra de las consignas importantes, y me parece que, bueno, nos queda pensar un plan para el invierno, que en el caso de las zonas frías como nosotros estamos, ¿no? En el sudeste bonaerense, en la costa atlántica, tiene que ser un plan donde también hay que vacunarse contra la gripe, el mensaje tiene que ser claro, hay que ponerse el que le corresponde todas las vacunas de las enfermedades del invierno, y vamos a tener que trabajar para bajar lo más posible la cantidad de contagios y de enfermedades invernales, y ver si podemos evitar una tercera ola o un rebrote, aunque no llegue a ola, un rebrote invernal de las variantes, que va a depender mucho de la circulación de la gente y también del nivel de apertura de las fronteras y de la crudeza del invierno y del avance de la vacuna.